componente Product Cat lo que hace es renderizar las tarjetas de producto en las que se ven las distintas habitaciones. La información la trae, o sea, las tarjetas se crean a partir de una directiva ng-for que recorre el array mis reservas, ¿sí?, que está dentro de la carpeta models, ¿sí?, utiliza la clase mis reservas y importando esa clase genera dentro del array, ¿sí?, instancias de reserva con la información de cada una de estas habitaciones. Lo podemos verificar en la vista de esta manera, ¿sí?, donde está la información visible y luego cuando hacemos clic en reservar nos abre un modal con la habitación donde se ve en mayor detalle cuáles son los distintos servicios disponibles, nos permite seleccionar la fecha, nos indica si está disponible o no está disponible la habitación y nos informa el valor del precio diario por persona para que luego podamos hacer la confirmación y esto derivaría a los siguientes pasos para confirmar la reserva. Hola, mi nombre es Valentina por el proyecto Hotel California. En esta oportunidad me tocó realizar el login del lado del frontend en lo que es el componente, creado el componente con el formulario reactivo según se solicitó, tanto los types, mensajes personalizados y, como se muestra en el inicio, colores de bootstrap: verde para correcto, rojo para incorrecto. Luego se generó el servicio de login que es inyectado en el componente y se hace la llamada a través de HTTP client de la API de prueba para verificar los datos de los usuarios. En HTML se realiza lo que es el observable a través del TS para mostrar cierta información cuando el usuario está logueado o no mostrar cierta información cuando el usuario no está logueado o quiere desloguearse una vez finalizada su navegación por la página. Hola a todos, mi nombre es Federico González y a continuación yo mostraré la parte de backend o servidor del lado del login. Primero que nada levantaremos el entorno de desarrollo con el siguiente comando: source bym pin activate en el caso de Linux y en el caso de Windows con el comando mym scripts activate. Luego levantaremos el servidor de Django con Python 3 o Python manage.py run server. Luego dentro de nuestro proyecto tenemos tenemos una app que se llama Login, que se ocupará justamente de hacer el login. Y dentro de esa app tenemos los dos archivos más importantes que son model.py y view.py. El model.py básicamente se ocupará de lo que sean las entidades y la estructura de la base de datos, que luego dará forma a la tabla en nuestra base de datos. Tenemos los usuarios custom o usuario común y usuario superusuario, que sería el que tenga los permisos de administrador. Por último, mostramos que el campo email y contraseña son obligatorios. Luego en las vistas, cuando nosotros realizamos las peticiones o solicitudes HTTP, tendrán ciertos requisitos, estará encargada la vista de renderizarnos la misma y si está todo ok nos dará un mensaje HTTP de 200 que está todo ok. En el caso de que no esté autorizado va a ser una respuesta HTTP 401. Por último mostraremos que con la herramienta Postman hemos chequeado lo que estábamos diciendo y al enviar al endpoint correspondiente las credenciales correctas podemos observar que el inicio de sesión es exitoso. Hola, mi nombre es Marcelo Cajal y en este sprint me encargo de hacer el logout. Aquí importamos logout. Después del REST Framework importamos las otras cosas: status, response y API view. Creamos una clase llamada logoutView que es heredada de API view. Definimos el método post que recibe una solicitud post cuando este se ejecuta. Dentro de post tenemos la función logout que tiene como parámetro request, que hace que se cierre la sección actual. Después retornamos un response que devuelve una respuesta con un estado HTTP 200 OK
que indica que la solicitud se ha procesado correctamente. Factura Service es uno de los servicios que consume el componente de reservas. En este servicio se almacena, se actualiza y se envían nuevos datos de facturación al backend. Esto se hace mediante las peticiones HTTP. Se utilizaron GET, POST y PUT para actualizarlos y obtenerlos. También se creó una interfaz de factura, detalle y demás para que así sea mucho más fácil integrar los datos y también se puedan reutilizar. Para que el servicio de factura lo pueda consumir el componente de reservas, lo que se hizo fue inyectarlo, hacer una llamada a las funciones y también suscribirse. Una vez que se suscriben mediante el correspondiente data binding, luego se muestran en la pantalla de mis reservas, el número de factura y forma de pago. Mi nombre es Martín García y voy a estar comentándoles en esta oportunidad acerca del funcionamiento de las consultas en Hotel California. Este componente se encarga de la interfaz del usuario y la lógica asociada a la página de consultas. Allá vamos. Bueno, en primer lugar, en el template observamos un formulario de tipo reactivo con características propias de Angular. Desde el principio, antes del formulario, utilizamos algunas interpolaciones de string para mostrar información específica del hotel. Luego en el formulario encontramos data bindings, tanto de tipo propiedad como de tipo evento, que se manejan en conjunto con la lógica del componente. Además, utilizamos las clases de Bootstrap para aplicar estilos coherentes y mostrar mensajes de forma condicional con la ayuda de las directivas ngIf. En cuanto a la lógica del componente, podemos ver que consulta_form es un objeto de tipo form_group con 3 propiedades inicializadas como básicas, pero que deben cumplir con las validaciones propias de Angular. La función consulta es la encargada de llamar al servicio consulta en caso de que el formulario se haya completado correctamente. En caso contrario, se informa al usuario sobre los posibles problemas en el llenado de los campos mediante la marcación de los mismos como touched. El servicio consulta básicamente utilizamos una función que devuelve una solicitud HTTP POST a través del método POST del objeto HTTP Client, el cual permite interactuar con la API que estamos proponiendo en este caso, que es la de JSON Server, como un servidor de prueba. En la vista correspondiente al registro, se ha creado una interfaz en la cual se declaran el tipo de datos que va a tener cada campo. Luego se crea un servicio donde está la lógica que realiza las solicitudes GET y POST correspondiente a HTTP. Luego esta lógica está dentro de la función de onSubmit, que es nativa de Angular, en la cual al apretar el botón habiendo completado todos los datos del formulario y pongo contraseña, y en este caso por ejemplo podemos ver que mediante una lógica se hace que si el formulario no está completo correctamente, el botón de registrarme todavía está deshabilitado. Ahora, en el momento de estar listo, puedo mandar la información, hacemos una solicitud GET, en este caso el console log nos muestra los datos. La solicitud GET lo que hace es corroborar si el usuario está registrado o no, y luego se hace la solicitud POST para agregar al usuario nuevo a la base de datos. En el caso de no estar conectado a una API todavía, lo que hacemos es dejamos la lógica lista para realizar la misma. Una vez que la lógica permite que el usuario se registre, le damos de alta su usuario nuevo y él podría comenzar a usar los servicios del hotel iniciando sesión en el mismo. En relación con el registro, en la parte del backend creamos una aplicación register y allí armamos un archivo serializer.py donde
va a serializar toda la información contenida en cliente de gestión de usuarios del modelo que está en ese archivo. Toda esa información se serializa a JSON para poderse mostrar en la app. Luego en la view.py, utilizando la librería create_ip_view, podemos crear el endpoint, el view del endpoint, que solo permite el método post. Luego, finalmente, la ruta inicial del proyecto de backend de Hotel California, en settings.py, agregamos en la app register y agregamos también las URLs del endpoint para poder ser ingresado desde el localhost. Entonces, si corremos el servidor y abrimos localhost /syndapp, obtenemos ahí la vista para poder ingresar un usuario, sería un cliente, para ser luego agregado a la tabla cliente que está en la base de datos de MySQL. Si hacemos una prueba y agregamos, por ejemplo, Juan Frasa en el usuario jfrasa@gmail, su contraseña y su fecha de nacimiento, si hacemos post, eso nos da un request de un estado 201 que fue creado. Actualizando la base de datos podemos ver el usuario que se agregó recién, y si intentamos agregar un usuario con el mismo mail, nos va a decir que no es posible porque el mail debe ser único.